Mi hermana mayor publicó una foto mía sosteniendo a mi hija de 6 años con la frase: "Algunos errores crecen y cometen más errores". Toda mi familia le dio me gusta. Algunos se rieron, otros dejaron comentarios, y otros simplemente reaccionaron con esos emojis riéndose que la gente usa cuando quiere humillarte, sin decir las palabras en voz alta. Pero mi esposo no reaccionó en absoluto. Y de alguna manera eso me asustó más que la publicación misma. Tuve a mi hija Lily cuando tenía 20 años. No estaba casada. Ni siquiera cerca de estarlo. Su padre biológico era un chico con el que salí tal vez 5 meses mientras estaba en el community college, antes de desaparecer en el segundo exacto en que le dije que estaba embarazada. Para cuando mi barriga empezó a notarse, él ya había bloqueado mi número. Crié a Lily sola durante los primeros 3 años de su vida. Trabajaba turnos dobles en un diner a las afueras de Columbus. Tomaba clases nocturnas 2 veces por semana y hacía rendir cada dólar hasta que prácticamente se partía a la mitad. Hubo meses en los que tuve que elegir entre gasolina y comida. Algunas veces hice fila en el banco de alimentos rezando para que nadie que conociera me viera ahí. Mi familia nunca ayudó, ni una sola vez. Mi madre me dijo que debería haber dado al bebé en adopción antes de arruinar mi futuro. Mi padre seguía diciendo que yo era demasiado inmadura para criar a un hijo, y mi hermana Rebecca se aseguró de que todo el mundo supiera que yo había avergonzado a la familia. Nadie ofreció cuidar a Lily, nadie ayudó con la renta, nadie apareció cuando Lily nació. Cuando Lily cumplió 3 años, conocí a Caleb. Era mecánico diésel, divorciado, callado, y el tipo de hombre que escucha más de lo que habla. Nunca le importó que yo fuera madre soltera. Nunca le importó que viniera con equipaje emocional. Nunca le importó lo que mi familia pensara de mí. Nos casamos cuando Lily tenía 4 años. 6 meses después, él la adoptó legalmente. Lily empezó a llamarlo papá incluso antes de que los papeles de adopción estuvieran finalizados, y, sinceramente, nadie podría haberla culpado por eso. Él le preparaba el almuerzo, le leía cuentos antes de dormir, se sentaba a ver caricaturas que odiaba, le sostenía el cabello cuando se enfermaba. La amaba de una forma que mi propia familia ni siquiera intentó. Mis padres toleraban a Caleb porque era estable y trabajador, pero nunca aceptaron realmente a Lily. Se notaba en las pequeñas cosas. Mi madre olvidando el cumpleaños de Lily todos los años. Mi padre llamándola la niña, en vez de usar su nombre. Y esta noche, mi hermana publicando una foto de Lily a los 6 años con un caption que la llamaba un error. Apagué la pantalla con el pulgar. La encendí de nuevo sin pensarlo. La publicación seguía ahí. Los me gusta también. Levanté la vista. Caleb seguía sentado al otro lado de la mesa de la cocina, exactamente en la misma posición de hacía media hora, con las manos apoyadas sobre la madera y una libreta marrón entre ellas. Llevaba ahí desde que entré. Yo había bajado a calentar agua para un té que ya no quería tomar, y al cruzar la puerta de la cocina lo había visto así, quieto, con esa concentración suya que yo había aprendido a interpretar como pensamiento profundo. Le había preguntado si quería algo. No había contestado. Solo había bajado un poco más la cabeza hacia la libreta. Eso fue media hora atrás. Lily se había dormido a las 8, con la cara todavía rojita del baño y el cabello mojado contra la almohada. Antes de apagar la luz me había pedido que le contara otra vez la historia del oso que perdía sus zapatos. Se la había contado tantas veces que las dos sabíamos los diálogos de memoria. Cuando llegamos a la parte en que el oso encuentra los zapatos debajo de la cama, ella se rió bajito antes de cerrar los ojos. Yo había cerrado la puerta de su cuarto con la misma cautela de cada noche, como si cerrarla mal pudiera deshacer algo. Había bajado, había encendido el agua, y entonces había abierto el teléfono. Apreté las 2 manos contra la encimera fría detrás de mí. Necesitaba algo sólido. La encimera olía a desinfectante con limón porque la había limpiado 2 veces durante la tarde. Una costumbre vieja, limpiar cuando algo me incomoda. Las manos haciendo algo mientras la cabeza decide qué hacer. ¿Lo viste?, dije. No fue una pregunta. Caleb levantó la mirada por primera vez en 15 minutos. Tenía los ojos cansados, pero no rojos. No había llorado. Eso me dolió un poco, aunque no supe explicarme por qué. Tal vez porque yo sí lo había hecho, en el baño de visitas, con la puerta cerrada, mientras Lily se cepillaba los dientes en el otro baño con el cepillo eléctrico que tanto le gustaba. Lo vi, dijo. ¿Y qué? Llevas media hora sin decir nada, Caleb. Mi hermana le acaba de poner una caption a una foto de nuestra hija que dice que es un error. Mi madre le puso me gusta. Mi padre le puso me gusta. 3 primas comentaron con risas. ¿Y tú estás aquí sentado mirando una libreta? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Caleb no se movió. Siéntate, dijo. No quiero sentarme. Por favor. Esa palabra me detuvo. Caleb casi nunca decía por favor. No por descortesía, porque no era su forma de hablar.
Cuando la usaba, significaba que lo que venía después era importante. Caminé hasta la silla frente a él y me senté. Caleb empujó la libreta hacia el centro de la mesa. Quedó entre nosotros como si fuera un tercer asistente a la conversación. «Quiero que la abras», dijo. «¿Qué es eso?» «Ábrela». La abrí. La primera página tenía una fecha en la esquina superior derecha, escrita con la letra cuadrada y un poco torpe de Caleb, una fecha de hacía 1 año y 10 meses. Debajo, en frases cortas, había una anotación: cumpleaños 4 de Lily. Suegra olvidó llamar. Lily preguntó 3 veces durante el día por qué la abuela no había llamado. Llamada de la suegra a las 9 p.m. con excusa. Pensé que era la próxima semana. Ningún hermano de mi esposa llamó. Mi esposa lloró en el baño después de acostarla. Yo escuché desde el pasillo y no entré porque ella prefiere llorar sola. Levanté la mirada un segundo. Después la bajé otra vez. Pasé la página. Otra fecha. Otra anotación. Una reunión familiar en la que mi padre le había preguntado a Caleb si la niña se iba a quedar a dormir o si Caleb prefería llevarla a su casa. Caleb había anotado las palabras textuales. Había anotado quién más estaba en la sala. Había anotado lo que yo no le había contado. Que ese mismo día, en el coche de regreso, yo le había dicho que estaba bien, que no me había afectado. Pasé otra página. Otra. Había decenas. Casi 100. Estaban en orden cronológico. Algunas eran de una sola línea. Otras ocupaban una página entera. Había nombres. Rebeca, mi madre, mi padre, una prima, 2 tíos. Fechas exactas. Palabras textuales entre comillas, y en algunos casos los nombres de otras personas que habían estado presentes y habían escuchado. Testigos. Levanté la cabeza. ¿Hace cuánto haces esto? Desde el día que firmé los papeles de adopción, dijo Caleb. Tragué saliva. Era casi 1 año y medio. ¿Por qué? Porque no soy bueno hablando, dijo. Y porque pensé que algún día íbamos a necesitarlas. ¿Necesitar qué? Las palabras de ellos. Tal cual las dijeron. Sin tu interpretación, sin mi interpretación. Solo lo que dijeron. Cerré la libreta despacio. ¿Para qué, Caleb? Él me miró directamente. No con dureza, no con rabia. Con la calma de un hombre que ya había pensado mucho en esto, durante meses, mientras yo seguía calentándole la cena y suponiendo que su silencio era costumbre. Para un abogado. La palabra cayó en la cocina y el aire cambió. ¿Un abogado? Repetí. Mañana a las 11 de la mañana. Tengo una cita en el bufete Hernández y Rivera, en la calle Broad. La pedí hace 3 semanas. Quería tener todo ordenado antes de hablarte, pero después de lo que publicó Rebeca esta noche, ya no voy a esperar más. Lo miré. De verdad lo miré, como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Caleb tenía las manos curtidas de quien trabajaba con metal y aceite todos los días, y una manera de quedarse muy quieto cuando los demás se ponían nerviosos. Llevaba 3 años en mi vida, 2 años casado conmigo, casi 2 años siendo el padre legal de mi hija. Pero hasta esta noche no había entendido del todo el tamaño de lo que él cargaba sin decir nada. 3 semanas, dije. Sí. ¿Y no me dijiste nada? Quería pensarlo bien antes. Caleb, sentí que la voz me salía más fina de lo que quería. Es mi familia. Tienes que hablar conmigo antes de hacer cosas así. Lo estoy haciendo ahora. Lo estás haciendo cuando ya pediste la cita. Sí, ¿por qué? Caleb se pasó una mano por la barba corta que llevaba en la mandíbula. Era el único gesto nervioso que yo le conocía, porque si te lo decía antes, me ibas a pedir que esperara. Y llevo casi 2 años esperando. Eso me silenció. Era verdad. Me conocía bien. Yo le habría pedido que esperara, que diera tiempo, que tal vez mi madre cambiara, que Rebeca estaba pasando por algo, que mi padre era un hombre mayor de otra época. Le había pedido esperar tantas veces que ni siquiera podía calcular cuántas. Bajé la mirada hasta la libreta marrón. ¿Qué le vas a decir al abogado? Que mi hija ha sido objeto de hostigamiento documentado durante casi 2 años por parte de la familia biológica de su madre, que quiero saber qué opciones legales tengo para proteger su integridad, y que esta noche, una de esas personas publicó una foto de ella en redes sociales llamándola un error. Pronunció todo eso sin levantar la voz. No quiero meterlos en la cárcel, Caleb. Son mi familia. No estoy hablando de cárcel. Entonces, ¿de qué? De que se alejen. Legalmente. Por escrito. Con consecuencias si lo cruzan. Sentí calor detrás de los ojos. No iba a llorar otra vez esta noche. Ya había llorado en el baño hacía 2 horas. Caleb, si hago eso, la familia entera. ¿Qué? Dijo. ¿Te va a abandonar? ¿Va a hablar mal de ti? ¿Va a publicar fotos crueles de tu hija? Ya lo hicieron. Me callé. Tenía razón. Y oírlo dicho en voz alta, sin adornos, sin tono dramático, solo los hechos uno detrás del otro, fue peor que la publicación de Rebeca. Necesito pensarlo, dije. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Piénsalo. Pero te pido una cosa. ¿Qué? Ven conmigo mañana a la cita, aunque sea para escuchar.
Después decides. Asentí sin contestar. Caleb se levantó y caminó hasta el fregadero. Lavó su taza vacía con calma metódica, la secó con el paño, la dejó boca abajo en el escurridor. Después apagó la luz principal y dejó solo encendida la lamparita de la barra, esa que iluminaba un círculo amarillo sobre la mesa. Yo seguía con la libreta en las manos. Caleb, dije. Él se volvió en el umbral de la cocina. ¿Sí? Gracias. Asintió una sola vez y subió las escaleras. Me quedé sola con la libreta marrón sobre la mesa y el aire todavía oliendo a té que no me tomé. La abrí otra vez, en una página al azar, y leí. Era la entrada del cumpleaños 5 de Lily. Mi madre había prometido venir. No había venido. Había llamado a las 9 de la noche diciendo que se había olvidado por culpa de un dolor de cabeza. Lily había llorado dormida esa noche. Caleb había anotado los detalles, la hora exacta de la llamada, las palabras de mi madre, el hecho de que Lily preguntó 5 veces durante el día si la abuela ya venía. 5 veces. Yo recordaba 3. Pasé a otra página, una al final. La entrada era de la semana pasada. Decía, cena en casa de los suegros. R. Comentó frente a la familia que Lily no se parece a nadie de nuestro lado, gracias a Dios. Tía Marta se rió. Suegro hizo una broma sobre la nariz de la niña. Lily escuchó. No entendió la broma. Preguntó después en el coche. Mi esposa le dijo que el abuelo estaba cansado. Yo no dije nada en el coche para no llorar. Tía. Releí la última línea 2 veces. La R era Rebeca. La frase final era distinta de las demás. Caleb había escrito sus propios sentimientos solo 2 veces en casi 100 entradas. Era una de esas 2 veces. Cerré la libreta. La puse contra mi pecho. Subí las escaleras despacio, con un peso en las manos que pesaba mucho más que su gramaje real, y la dejé sobre la mesita de noche de mi lado de la cama. Caleb ya estaba acostado, de espaldas, con los ojos cerrados pero sin dormir. Lo conocía lo suficiente para saber la diferencia. Me metí debajo de la cobija. No lo toqué. ¿A qué hora salimos mañana? Pregunté hacia el techo. A las 10:15. Llevo a Lily a la escuela y vuelvo. Bien, apagué la lámpara. En la oscuridad escuché su respiración estabilizarse hasta volverse la de un hombre que finalmente puede dormir porque ha dicho lo que necesitaba decir. Yo me quedé despierta otro rato. Mi hermana había publicado una frase de 6 palabras. Caleb había escrito casi 100 páginas. Casi 2 años de páginas, en silencio, mientras yo lo veía calentar la cena y leerle cuentos a Lily y pensaba que tenía la suerte rara de haber encontrado a un hombre callado. No era callado. Era cuidadoso. Cerré los ojos. Mañana a las 10:15 íbamos a salir de esta casa hacia un bufete en la calle Broad. Estiré la mano en la oscuridad hasta tocar la cubierta de cuero gastado sobre la mesita de noche. La dejé ahí. Lista. La libreta venía con nosotros. La abogada se llamaba Elena Hernández. Tenía unos 45 años, anteojos sobre la cabeza y otro par sobre la nariz, y la voz baja de quien escucha mucho durante el día. Nos hizo pasar a una oficina pequeña con 2 sillas frente a un escritorio y una ventana que daba al estacionamiento. No había decoración personal, solo un diploma enmarcado, una planta sin flores y 2 archivadores cerrados. Caleb se sentó primero, yo después. Antes que nada, dijo, ¿pueden contarme qué los trae aquí? Caleb sacó la libreta del bolsillo interior de su chaqueta. La puso sobre el escritorio sin ceremonia. Empezamos por esto. La abogada la miró. Después lo miró a él. Después a mí. ¿Puedo abrirla? Sí. La abrió. Leyó la primera página despacio. Después la segunda. Después pasó 3 más sin leer todo, solo recorriendo con la mirada. Cuando llegó a la página que tenía la frase «No se parece a nadie de nuestro lado, gracias a Dios», se detuvo. Levantó la mirada hacia mí. ¿Esto está dicho por una sola persona o varias? Varias. Hay 3 miembros principales y un grupo más amplio que apoya. ¿La autora de la publicación de anoche es la misma persona que dice estas frases? Mi hermana. Sí, asintió. Sacó una libreta amarilla propia y empezó a tomar notas mientras hojeaba la de Caleb. Escribía con una letra rápida pero ordenada. Tengo que hacerles preguntas un poco directas. ¿Está bien? Sí. Su hija, Lily. ¿La adopción legal está finalizada? Sí. Hace 1 año y 10 meses. ¿Quién aparece como padre en el certificado de nacimiento corregido? Caleb. ¿El padre biológico tiene contacto con la niña? No. Desapareció antes del nacimiento. ¿Hay algún derecho de visitación reconocido para la familia biológica de la madre? No. Bien. Pasó otra página de la libreta. Otra. Después la cerró. Voy a hablarles claro. Lo que tienen aquí es un patrón de hostigamiento sostenido y documentado contra una menor adoptada legalmente, perpetrado por personas que no tienen ningún derecho legal sobre la niña.
En este estado tenemos 3 caminos posibles. Quiero explicarles los 3 antes de que decidan. Apoyó las 2 manos sobre el escritorio. El primero es una orden civil de no contacto. Es relativamente rápido. Le pedimos al juez que prohíba el contacto directo, telefónico o digital de las personas señaladas con la menor, bajo pena de multa o en caso de reincidencia grave, arresto. No requiere que prueben daño físico. Lo que tienen en esta libreta es más que suficiente. ¿Y la publicación de mi hermana?, pregunté. La publicación es el detonante. La uso como evidencia primaria. El resto del cuaderno la convierte en patrón. El segundo camino, demanda civil por daños emocionales, dirigida a su hermana en particular, como autora de la publicación pública y como participante repetida en el hostigamiento. Aquí se busca compensación económica. El monto depende del juez. El promedio en casos similares ronda los $40,000. Ni Caleb ni yo reaccionamos al número. El tercero, denuncia formal por ciberacoso infantil ante el Departamento de Protección de Menores. Esto es más serio. Implica investigación oficial, posibles entrevistas a la menor con psicólogos certificados y consecuencias administrativas para los denunciados, especialmente si alguno trabaja con niños o tiene a cargo a otros menores. Mi hermana es maestra de educación inicial, dije. La abogada me miró por encima de los anteojos. Entonces es una variable importante. Hubo un silencio. ¿Tenemos que elegir uno solo?, preguntó Caleb. No necesariamente, pero les recomiendo no presentar los 3 a la vez. Pueden empezar con el primero, que es preventivo, y dejar el segundo y el tercero en reserva por si la otra parte responde mal. Asentí sin contestar. No tienen que decidir hoy. Les voy a dejar la documentación de los 3 caminos, con estimación de tiempos y costos, en un sobre. Léanla en casa. Hablen entre ustedes. Vuelvan cuando estén listos. Sacó 3 carpetas finas de un cajón, las metió en un sobre de papel manila, lo cerró con un broche metálico y lo deslizó sobre el escritorio hacia mí. Una cosa más. La libreta no se la devuelvo todavía. La voy a fotocopiar página por página y autenticar las copias con notario antes de que salgan del edificio. Es importante proteger el documento original. Vuelvan en 1 hora. Caleb asintió. Salimos a la sala de espera. Había un televisor pequeño en una esquina con el volumen bajo. Una pareja mayor esperaba en otra fila de sillas. Yo apoyé el sobre las rodillas. No lo abrí. Caleb se levantó y caminó hasta la máquina de café del rincón. Sirvió un vaso de plástico y me lo tendió. No había puesto azúcar. Lo había hecho como yo lo tomaba en casa. Lo recibí y lo apoyé sobre el sobre. Mi teléfono vibró dentro del bolso. Lo saqué. Era un mensaje de mi madre. ¿Vamos a hablar de lo que publicó Rebecca o no? Llevo todo el día esperando que me llames. No lo contesté. Bloqueé la pantalla y lo dejé boca abajo sobre la silla a mi lado. Caleb miró el reloj de la pared. Después me miró a mí. ¿Estás bien? No sé todavía. Bien. 1 hora después, la asistente de la abogada nos entregó la libreta original en otro sobre, más pequeño, con un sello notarial pegado en la solapa. Bajamos al estacionamiento sin hablar. Caleb abrió la puerta del coche para mí. Me senté. Él se sentó al lado del volante. Puso la llave en el contacto. No la giró. Se quedó un momento con las 2 manos sobre el volante, mirando el parabrisas. ¿Cuál quieres hacer?, preguntó. Todavía no sé. Bien. Giró la llave. El motor arrancó. Salimos del estacionamiento hacia la calle. El sobre de papel manila estaba sobre mis rodillas. La libreta marrón, en el sobre pequeño con el sello notarial, estaba en el bolsillo interior de la chaqueta de Caleb. Caleb encendió la radio. La apagó otra vez. Manejamos a casa en silencio. La invitación llegó por mensaje grupal el miércoles. Era Rebecca. Cena en casa de mamá el domingo a las 7. Lleven postre. 11 personas recibieron el mensaje. 8 contestaron con emojis. Yo no contesté. Pasaron 2 días. El viernes, mi madre me llamó directamente. ¿Vienes el domingo? Sí, mamá. Trae el postre entonces. Lily quiere el flan que hace la abuela. ¿Lo sabes? Lily no va a ir. ¿Cómo? Caleb tampoco. Voy a ir sola. Silencio del otro lado. Después. Bueno, como tú quieras. La cena es a las 7. Colgué. Caleb apoyó la mano en mi espalda. Estaba al lado de la encimera mientras yo lavaba unos vasos. No dijo nada. Solo apoyó la mano. La dejó ahí y la sacó. Domingo a las 6:15, Lily me siguió hasta la puerta mientras yo me ponía los zapatos. ¿A dónde vas, mamá? A cenar con la abuela. ¿Yo no voy? Hoy no. ¿Por qué? Porque te quedas con papá. Van a hacer pizza y a ver la película de la sirena. Asintió como si eso fuera mejor que la cena.
Probablemente lo era. Me dio un beso en la mejilla y volvió corriendo al living, donde Caleb la esperaba con la masa de pizza extendida sobre la mesada. Cerré la puerta detrás de mí. Domingo a las 6:40 llegué a la casa de mis padres. Conocía la casa. Había crecido en ella. La fachada blanca, las macetas con geranios que mi madre regaba todos los días, la puerta de madera con la aldaba que mi padre nunca usaba. Toqué el timbre. Mi madre abrió. Me dio un beso en la mejilla. Llegaste temprano. Calculé mal el tráfico. Pasa. Rebeca todavía no llegó. Tu padre está en el patio. Entré. Dejé el bolso sobre el sofá. Adentro del bolso, en una carpeta plástica, estaba el sobre del bufete con la notificación formal de cese y desistimiento dirigida a Rebeca, a mi madre y a mi padre. Lo había recibido 3 días antes. Lo había leído 2 veces. Lo había vuelto a guardar. Mi madre me sirvió un vaso de agua sin preguntarme. Sobre lo de Rebeca, empezó. Sí, ella tuvo un mal día. Estaba peleada con el novio. Ya borró la publicación. ¿Lo notaste? Sí, lo noté. Entonces ya está. Vamos a cenar como familia y se acabó. No contesté. Tomé un sorbo de agua y caminé hacia el patio. Mi padre estaba sentado en una silla plástica con una cerveza en la mano. Me saludó con un movimiento de cabeza. Me senté frente a él. ¿Y la niña?, preguntó. Se llama Lily, papá. Me miró sin entender. Después se rió. Bueno, Lily, ¿dónde está? En casa con Caleb. Asintió como si eso fuera respuesta. Tomó un trago de cerveza. Hablamos del clima durante 4 minutos. Después llegaron Rebeca y su esposo. 2 primas, una tía con su esposo. La casa se llenó con el bullicio normal de las cenas familiares. Rebeca me abrazó al entrar. Me apretó un poco más de lo necesario. Olía a perfume nuevo. Qué bueno que viniste. Pensé que ibas a estar enojada. No estoy enojada. ¡Ay, qué bueno! Mira, sobre lo de la foto. Fue una broma estúpida. Ya sabes cómo soy. Lily ni se enteró, ¿no? Bueno, mejor así. Sí, mejor así. Se rió. Pasó al living. Nos sentamos a la mesa a las 8:45. Mi madre sirvió el pollo, el arroz, las verduras al horno. Mi padre destapó otra cerveza. Rebeca lideró la conversación. Como siempre. Hablamos del trabajo de mi primo, del viaje que iba a hacer mi tía, del divorcio de una vecina que nadie conocía bien. Yo comí despacio. Contesté cuando me preguntaron. Sonreí en los momentos correctos. Antes del postre, mi madre se levantó para servir el flan. Fue ahí. Saqué el bolso. Saqué la carpeta plástica. Saqué el sobre. Lo puse sobre la mesa, al lado de mi plato, con el logo del bufete hacia arriba. ¿Qué es eso?, preguntó Rebeca. Es para mamá, para papá y para ti. Mi madre regresó con el flan en una bandeja. Vio el sobre, vio mi cara. Apoyó la bandeja en la mesa. ¿Qué es esto? Ábrelo, mamá. Lo abrió. Era una sola hoja con el membrete del bufete Hernández y Rivera. La leyó otra vez. Sus manos empezaron a temblar. ¿Una notificación legal? ¿Nos estás demandando? No, todavía no. Esto es una notificación de cese y desistimiento. Si después de hoy alguno de los 3 vuelve a hacer un comentario público, privado o digital sobre Lily, o se dirige a ella con cualquier término que no sea su nombre, vamos a proceder con la orden judicial. ¿Estás loca? Rebeca se levantó. ¿Por una broma? No fue una broma, estaba documentado. ¿Documentado por quién? Por Caleb. ¿Caleb te metió en esto? La decisión fue mía. Mi padre dejó la cerveza sobre la mesa. Hija, esto es una vergüenza. Somos una familia. Esto se arregla hablando. Llevamos años hablando, papá. Tú llamas a Lily, la niña. Mamá olvida sus cumpleaños. Rebeca la llama un error en redes sociales. Hablar no funcionó, pero no vine a discutir. Vine a entregarles esto. Lean los términos. Mi abogada se llama Elena Hernández. Sus datos están en la última página. Recogí el bolso del respaldo de la silla. Me paré. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Mi madre gritó mi nombre. Rebeca dijo algo que no escuché. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. Cerré la puerta de la casa. Caminé hasta el coche. Las llaves me temblaban en la mano, pero las metí en la cerradura al primer intento. Me senté al volante. Arranqué. Salí del barrio sin mirar el espejo retrovisor. Bajé las 2 ventanas. El aire entró frío. Manejé los primeros 10 minutos sin pensar en nada. A medio camino a casa, el teléfono empezó a sonar. Mi madre. Lo ignoré. Mi padre. Lo ignoré. Rebeca. Lo ignoré. Sonó 11 veces y después se quedó callado. Cuando estacioné frente a mi casa, Caleb me estaba esperando en el porche con una taza de café en la mano.
Lily ya estaba dormida. ¿Cómo te fue? Lo hice. Asintió. Me tendió la otra taza de café que tenía al lado en el escalón. Estaba todavía caliente. Pasa. Hace frío. Entré. Pasaron 11 días desde la cena. Mi madre llamó 5 veces. La bloqueé el cuarto día. Mi padre mandó 2 correos electrónicos pidiendo una conversación entre adultos. No los contesté. Mi abogada Elena llamó el viernes para confirmar que la familia había recibido formalmente la notificación firmada. Le dije que sí, que la habían recibido. Rebeca no llamó. Eso fue lo más raro de los 11 días. El miércoles siguiente le llevé el almuerzo a Caleb al taller, como hago 2 veces por semana cuando puedo. Lily estaba en la escuela hasta las 3. Yo había hecho arroz con pollo y lo había metido en un Tupperware mientras todavía estaba caliente. El taller queda en una avenida industrial al norte de la ciudad. Tiene 3 puertas de garage y un letrero de metal con el nombre del dueño anterior. Caleb compró el negocio hace 2 años y no ha cambiado el letrero porque dice que cuesta dinero y no afecta a los clientes. Adentro huele a aceite quemado y a café del mediodía. Hay 2 camionetas grandes elevadas en los puentes hidráulicos. Caleb estaba debajo de una de ellas cuando entré. Te traje el almuerzo. Dame 5 minutos. Pasé al fondo. La oficina queda detrás del mostrador, separada del taller por una puerta de vidrio empañado. Tiene un escritorio, 2 sillas, un calendario colgado en la pared y un dispensador de agua que funciona la mitad del tiempo. Apoyé el Tupperware sobre el escritorio. Encendí la cafetera pequeña. Esperé. A las 12:20, alguien entró al taller. Lo escuché desde la oficina. El timbre de la puerta, los pasos pesados, la voz de Caleb saludando. Después escuché otra voz. Buenas. ¿Tienes un minuto? Era Daniel, el esposo de Rebeca. Me quedé quieta en la silla. Daniel y Caleb no se conocían bien. Habían coincidido en 4 o 5 reuniones familiares en los últimos años. Hablaban del clima, del tránsito, de fútbol americano cuando había temporada. Nunca se habían buscado por fuera. Por la puerta entreabierta de la oficina podía ver una parte del taller, el costado de la camioneta elevada, el banco de herramientas, los pies de los 2 hombres parados frente al mostrador. ¿En qué te ayudo?, preguntó Caleb. Necesito hablarte. Personal. No de coche. Caleb tiró el trapo sobre el banco. Pasa. Pero Daniel no pasó. Se quedó parado del lado del mostrador. Prefiero quedarme acá si no te molesta. No voy a tardar. Bien. Vine porque mi esposa lleva 11 días llorando en la cocina y yo todavía no sé exactamente qué pasó. Sé lo de la publicación. Sé lo de la notificación legal. Pero hay cosas anteriores que no me están contando. Hay cosas anteriores, dijo Caleb. Quiero saberlas. Todas. ¿Por qué? Porque hace 8 meses, Rebeca contó una historia cruel sobre la tía de un compañero mío de trabajo. Una historia sobre cómo la mujer había engordado después del divorcio. La contó frente a mí, en una cena con amigos, y se rió. Yo me reí también porque pensé que era una broma. Pero la noche siguiente mi compañero me llamó y me dijo que la tía era la madre adoptiva de su esposa, y que toda la familia estaba destruida porque alguien había hecho circular esa misma historia por el barrio. Mi esposa era esa alguien. Caleb no contestó. Eso fue hace 8 meses. Desde ahí empecé a prestar atención. Y empecé a darme cuenta de que mi esposa no era la misma persona cuando yo no estaba presente. Pero no tenía pruebas. Solo intuición. Entiendo. Tú sí tienes pruebas, ¿no? Tengo una libreta. Casi 100 páginas. Fechas. Palabras textuales. Testigos. Está autenticada por notario en el bufete Hernández y Rivera. ¿Me dejas verla? La libreta no sale de aquí, pero te puedo dar una copia certificada de las páginas que mencionan a tu esposa. Eso es asunto tuyo y de tu matrimonio. Lo que ella hizo contra otras personas no me corresponde mostrártelo. Acepto eso. Caleb caminó hasta la oficina. Abrió la puerta. Me miró un segundo. Asintió una vez. Después abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una carpeta plástica con copias certificadas que Elena le había sugerido tener a mano. Me miró otra vez como pidiendo permiso silencioso. Asentí. Volvió al mostrador. Le entregó la carpeta a Daniel. 22 páginas. Todas las menciones a Rebeca. Léelas con cuidado. Decide qué hacer con tu vida después. Daniel tomó la carpeta. La sostuvo un momento sin abrirla. Después la metió debajo del brazo. ¿Tú odias a mi esposa?, preguntó. No. Entonces, ¿por qué documentaste todo esto? ¿Por qué no sirvo para defender a mi familia con palabras? Solo con papeles. Daniel asintió. Le tendió la mano. Caleb se la dio sin sacarse la suciedad del trabajo. Daniel no pareció notarlo. Gracias. No me agradezcas todavía. Lee primero. Daniel salió. Escuché el timbre de la puerta otra vez. Después el sonido de un motor arrancando en el estacionamiento. Caleb se quedó solo del lado del taller. Apoyó las 2 manos sobre el mostrador y bajó la cabeza un momento. Después se enderezó y caminó hacia la oficina. Entró. Cerró la puerta de vidrio empañado.
Se sentó frente a mí. ¿Hiciste arroz con pollo? Sí. Destapó el Tupperware. Empezó a comer. Comió despacio, como siempre, sin hablar. Yo le serví un vaso de agua y lo dejé al lado del Tupperware. ¿Está bien que le hayas dado las copias? Es su matrimonio. Es su decisión. Asintió. Siguió comiendo. Yo miré por la ventana de la oficina hacia el estacionamiento vacío. La carpeta plástica con 22 páginas iba a casa de Rebecca ahora. Después de un rato, Caleb terminó el almuerzo. Lavó el Tupperware en el lavabo pequeño de la oficina. Lo secó. Lo dejó sobre el escritorio. ¿Volvés a casa? Preguntó. Sí, voy a buscar a Lily a la escuela. Bien. Te veo en la cena. Me dio un beso corto en la frente y salió de la oficina. Lo escuché volver al taller, deslizarse otra vez debajo de la camioneta elevada y empezar a trabajar. Tomé el Tupperware vacío y salí. Mi madre intentó retirar a Lily de la escuela el martes siguiente. Llegó a las 2:30, 30 minutos antes de la hora normal de salida, y le dijo a la secretaria que la niña tenía una cita médica y que ella, la abuela, había venido a buscarla en mi lugar. La secretaria revisó la lista de personas autorizadas a recoger a Lily. Mi madre no estaba. Caleb y yo éramos los únicos nombres. La secretaria llamó a mi celular. Yo estaba en el supermercado. Su madre está en la oficina del director. Dice que tiene una cita médica para Lily. No la tenemos en nuestros registros. No la entreguen a ella. Voy ahora. Llegué a la escuela en 15 minutos. Mi madre estaba sentada en la sala de espera del director con un bolso de tela sobre las rodillas. Cuando me vio, se levantó. Solo quería ver a mi nieta, dijo. Hay una notificación legal vigente, mamá. Eso es un pedazo de papel. Es la ley. Caleb llegó 5 minutos después. Hablamos brevemente con el director. La escuela hizo un reporte formal del incidente. Esa misma noche llamamos a Elena Hernández desde la cocina, los dos sentados frente al teléfono en altavoz. Procedan con la orden judicial, dije. La audiencia se fijó para 3 semanas después. Un miércoles a las 9 de la mañana, entramos al juzgado de la calle High. Caleb llevaba camisa azul y pantalón de vestir. Yo llevaba un vestido negro simple y zapatos bajos. Elena llegó antes que nosotros con 2 carpetas grandes y la libreta original en un sobre sellado. Rebecca ya estaba en la sala. Había llegado con un abogado de traje gris claro y reloj caro. Mi madre y mi padre estaban en la fila de testigos, separados por un guardia. Daniel no estaba. Me senté al lado de Caleb. Elena se sentó al otro lado. La jueza era una mujer de 50 y tantos años, de cabello recogido y voz pausada. Se llamaba Patricia Rivera. Leyó el caso en voz alta, los nombres de las partes, las fechas, los antecedentes. Después miró a Rebecca. Señora, ¿usted publicó la fotografía y la leyenda del 6 de marzo en su cuenta personal de redes sociales? Sí, su señoría, pero fue una broma. Las bromas no se documentan en notificaciones legales. ¿Por qué la respuesta de su parte a la notificación de cese y desistimiento no contuvo una disculpa? El abogado de Rebecca intervino. Su señoría, mi clienta está aquí dispuesta a ofrecer una disculpa formal hoy mismo. No le pregunté a usted. Le pregunté a ella. Rebecca se quedó callada. La jueza pasó a la libreta. Elena la entregó al alguacil. La jueza la hojeó durante varios minutos en silencio. Yo miré a Rebecca todo ese tiempo. Tenía las manos apretadas sobre el regazo. Mi madre, en la fila de testigos, miraba al suelo. Mi padre miraba la pared opuesta. La jueza levantó la cabeza. Señora, en la página 37 de esta libreta hay una declaración suya hecha en una cena familiar, citada textualmente. Dice, no se parece a nadie de nuestro lado, gracias a Dios. ¿Reconoce haber dicho esto? Es posible. Era una conversación privada. Las conversaciones privadas que producen daño documentado son admisibles. La libreta contiene además los nombres de 4 personas presentes en esa cena. Vamos a citarlas como testigos si su declaración entra en conflicto con la de ellas. ¿Quiere reconsiderar su respuesta? Rebecca miró a su abogado. El abogado no la miró. Sí, lo dije. Gracias. La jueza volvió a la libreta. Hojeó otras páginas. Señora, dijo a mi madre, en la entrada que documenta el cumpleaños 5 de su nieta, su yerno escribe que usted lo olvidó. ¿Es correcto? Tuve un dolor de cabeza ese día. No le pregunté la razón, le pregunté si lo olvidó. Sí. Gracias. La jueza pasó al padre. Señor, en una entrada documentada de octubre del año pasado, hay una declaración suya hecha frente a su yerno y a otras 3 personas. La libreta dice que usted preguntó si la niña se iba a quedar a dormir o si su yerno prefería llevarla a su casa. ¿Recuerda haber hecho esa pregunta? No recuerdo las palabras exactas. La libreta lista a 3 personas presentes.
¿Quiere que las citemos para confirmar el lenguaje? No. ¿Es posible que haya usado esas palabras? Es posible. ¿Por qué no nombró a la menor por su nombre, señor? Mi padre se quedó callado. Conteste, por favor. No tengo respuesta para eso, su señoría. Gracias. La jueza continuó durante 40 minutos. Las preguntas eran simples. Las respuestas estaban documentadas en la libreta. Cada vez que Rebeca o mis padres intentaban explicar contexto, la jueza los devolvía al hecho concreto. Yo no hablé. No me lo pidieron. Elena me había dicho la noche anterior que probablemente no iba a tener que declarar. Cerca del final, la jueza apoyó la libreta sobre la mesa. Voy a dictar la orden. Las 3 personas señaladas, la señora Rebeca, la señora madre y el señor padre, quedan bajo orden civil de no contacto con la menor Lily, por un periodo inicial de 2 años, renovable. No pueden buscarla en su escuela, en su casa, en lugares públicos, ni por medios digitales. Cualquier comunicación con la madre adoptiva o el padre adoptivo de la menor debe ser por escrito, a través del bufete representante. Cualquier violación queda sujeta a multa de $5,000 por infracción y posible arresto en caso de reincidencia. Golpeó el martillo una vez. La audiencia queda cerrada. Salimos de la sala detrás de Elena. En el pasillo, Caleb me apretó la mano corto. Una sola vez. Yo respiré despacio. Mi madre estaba parada en la esquina del pasillo. Cuando pasé al lado de ella, no me miró. Mi padre tampoco. Rebeca caminó hacia el ascensor con su abogado sin volverse. Elena nos acompañó hasta el estacionamiento. «Felicitaciones», dijo. «No me siento feliz», contesté. «No es por eso que se felicita». Asentí. Caleb abrió la puerta del coche. Me senté. Él se sentó al volante. Arrancó. «¿A dónde?», preguntó. «A buscar a Lily». Pasaron 4 meses desde la audiencia. La orden judicial entró en vigencia ese mismo día. Rebeca, mi madre y mi padre quedaron formalmente prohibidos de cualquier contacto con Lily. Ninguno de los 3 intentó nada en los primeros 2 meses. Después llegó la primera carta, un sobre con el remite de mis padres y una hoja escrita a mano por mi padre. La leí una vez. Decía las palabras correctas. Equivocados, perdón, tiempo, cambiar. La doblé y la metí en un cajón cerrado con llave. No la contesté. Rebeca perdió su trabajo en el jardín de infantes a las 6 semanas. El reporte de la audiencia llegó a través de un padre de familia que conocía a alguien en el bufete de Elena. La directora del jardín hizo su propio expediente y la despidió por incompatibilidad con la política institucional de protección infantil. Rebeca no apeló. Hubiera sido peor. Daniel solicitó el divorcio al día siguiente del despido. Pidió custodia exclusiva de los 2 hijos que tenía con Rebeca de su primer matrimonio. La libreta certificada por notario apareció también en ese expediente. El juez de familia se la concedió en menos de 3 semanas. No fui a ninguno de esos procesos. Elena me mandaba un correo electrónico cada 2 semanas con actualizaciones cortas. Las leía y las archivaba. Mi madre mandó 2 cartas más después de la primera. Las 2 seguían el mismo formato. Palabras correctas, súplicas formales, alusiones a la familia. No las contesté. Las guardé en el mismo cajón cerrado con llave. Daniel me llamó una vez para decirme que sus 2 hijos estaban adaptándose bien al cambio de custodia y que iban a empezar terapia familiar la semana siguiente. Le agradecí. Colgamos sin mucho más que decirnos. Una tarde de septiembre, Lily volvió de la escuela con la mochila todavía puesta. Yo estaba en la cocina cortando manzanas. «¿Mamá? Dime, mi amor». Hoy hicimos un trabajo de árbol genealógico. La maestra dijo que cada uno tenía que escribir el nombre de su mamá, su papá, sus abuelos y sus tíos. Dejé el cuchillo sobre la tabla. Me sequé las manos en el delantal. Y escribí a Caleb. Te escribí a ti. Escribí los abuelos de la familia de papá. Pero no escribí los otros abuelos, ni a la tía. ¿Por qué no, mi amor? Se sacó la mochila despacio. La dejó en el piso al lado de la silla. Porque la maestra preguntó si tenía más familia. Y yo le dije que no estaba segura. Porque la tía Rebeca antes me decía niña en vez de mi nombre, y los otros abuelos también. Pensé que tal vez no sabían cómo me llamaba. Me arrodillé al lado de su silla. Le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Sabes cómo te llamas? Lily. Dilo otra vez. Lily. Más fuerte. Lily. Bien, ese es tu nombre. Es el único que vas a usar para presentarte. Si alguien no lo dice, no le contestes. ¿Entendido? Asintió. Tenía los ojos muy serios. Después se acercó y me abrazó por encima de la silla. Caleb entró a la cocina en ese momento, todavía con el overol del taller puesto. Se detuvo en la puerta cuando nos vio. No dijo nada. Solo se quedó parado ahí mientras yo terminaba el abrazo con Lily. Después se acercó al lavabo y empezó a lavarse las manos. ¿Quieres manzana?,
Le pregunté. Sí. Gracias. Le serví un plato. Le serví otro a Lily. Me serví uno a mí. Caleb se sentó frente a Lily. Le tocó el flequillo con la mano todavía un poco húmeda del lavabo. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Hice el árbol genealógico. ¿Y cómo te quedó? Todavía no terminé. Después te lo enseño. Bien. Comimos los tres sentados en la mesa de la cocina mientras Lily contaba el resto de su día, el recreo, una pelea entre dos niños por una pelota, el cumpleaños de una amiga al que la había invitado para el sábado. A las 7, Lily subió a hacer la tarea. Caleb y yo nos quedamos en la cocina. ¿Le contaste de la sentencia? Preguntó. No con esas palabras. Le expliqué lo de su nombre. Es suficiente por ahora. Asintió. Recogió los platos vacíos y los puso en el fregadero. Hablé con Elena esta mañana. La libreta. Ya no la necesitamos. Si quieres, la podemos guardar en una caja en el sótano. Guárdala con llave. No la quiero a la vista, pero no la tires. Bien, subí a la habitación, saqué la libreta marrón de la mesita de noche, donde había estado guardada estos meses, y se la entregué a Caleb. Él la metió en una caja de zapatos junto con las copias notariales restantes. Cerró la caja con cinta adhesiva. Le pegó una etiqueta con la fecha del día. Sótano, dijo. Sótano. Bajó con la caja. Yo me quedé en la cocina. Limpié la mesa, lavé los platos, apagué la cafetera, subí las escaleras y pasé por el cuarto de Lily. Estaba sentada en su escritorio, escribiendo algo en una hoja con un lápiz nuevo. ¿Qué escribes? Mi árbol genealógico. Pero ahora bien, léelo cuando termines. Bueno, cerré la puerta despacio. Caleb subió detrás de mí. Encendimos la luz del dormitorio. Caleb se sacó el overol. Yo doblé las sábanas. Antes de apagar la luz, Lily golpeó la puerta. Entró con la hoja en la mano. Me la dio. En la parte de arriba, con letra de niña de 6 años, había escrito su nombre en mayúsculas. Debajo, los nombres de Caleb y mío. Debajo, los abuelos de la familia de Caleb. Donde antes hubieran ido mis padres y Rebeca, había un espacio en blanco. ¿Está bien así? Preguntó. Está perfecto, mi amor. Le di un beso en la frente. Salió. Cerró la puerta. Caleb apagó la luz. Antes de dormir, dejé la hoja del árbol genealógico sobre la mesita de noche. Mañana se la iba a pegar al refrigerador, para que Lily la viera cada mañana antes de salir a la escuela.